Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos, o buenas tardes, noches. Me da gusto verlos. Hoy quise ser muy puntual al inicio y muy puntuales al terminar. Al final vemos algunas dudas. Tengo otra juntita después de ustedes, entonces vamos a ser ahí muy eficientes. ¿Cómo han estado? ¿Cómo van con sus tareas? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué se les ha presentado? Lo vemos hacia el final. ¿Les parece que comencemos ya de una vez? Sí, maestro, buenas noches. Sí, buenas noches a todos, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Muy bien. Como saben, vamos a hablar hoy del matrimonio. Este gran acto jurídico que desencadena una serie de situaciones legales que a veces no hacemos conciencia de eso, pero es muy importante. El tema de la, ahora sí vamos a hablar de la boda civil. Bueno, pues ahí es donde empieza todo, ¿no? La parte religiosa queda, pues, como les digo, aparte. El Estado no la exige. Al Estado lo que le interesa es la parte civil, que es donde detona todas estas variables de las que vamos a hablar. Vamos a hablar un poquito de la historia del matrimonio, de cómo ha cambiado la conceptualización del matrimonio a la fecha. Y vamos a ir desmenuzando algunas cosas a lo que hoy conocemos, ¿sí? Vamos a iniciar. Permítanme, ahorita les. Buenas tardes a todos, buenas tardes. Sigue llegando gente, qué bueno. Buenas noches, buenas noches. Vamos a ver. No les voy a pedir algo. Voy a mover aquí la pantalla y me confirman si se mueve o no los slides de la presentación. Ahorita lo estoy moviendo. ¿Se mueve allá? No. No, maestro. No, solo está en la Universidad Ciudadana. Ok, de acuerdo. Me lo imaginé. Vamos a hacer algo aquí. Gracias. Ahora no se mueve nada. Muy bien. ¿Se mueve ahí? Sí, maestro. Sí, maestro. Bueno, vamos a iniciar. Si hay algún tema o algo, me avisan luego por micrófono. Muy bien, vamos a hablar del matrimonio. Es el título 4. Los capítulos que comprende este título 4 son los esponsales, evaluación y concepto actual del matrimonio, naturaleza jurídica del matrimonio, elementos esenciales y de validez del matrimonio, impedimento para contraer matrimonio, nulidad del matrimonio, efectos del matrimonio y concubinato. Después de este tema sigue divorcio y luego filiación y, si mal no recuerdo, ahí terminamos. Entonces estamos ahorita en el antepenúltimo tema. Entonces, para estar bien listos. Dice: los esponsales es el compromiso de tomarse por marido y mujer. La definición del Código Civil en el artículo 139 define a los esponsales como la promesa del matrimonio que se hace por escrito por un novio al otro y es aceptada por este último. Por consiguiente, los esponsales pueden hacerse por simple convención
y no requieren las formas solemnes de un contrato verbal. ¿Qué pasa? Antes esa formalidad se veía mucho, se hacía casi como un contrato, pero era más moral que legal, en donde se prometía, de ahí viene es mi prometido o es mi prometida, o estamos comprometidos. Hoy se dice de palabra, pero antes se hacía un papel, ¿verdad? Donde se determinaba que la pareja estaba comprometida. Y en aquellos años había consecuencias si alguien no cumplía o alguien rompía ese acuerdo pues, no sé, de respetarse, de estar juntos, de no tener otra pareja, etcétera. Hoy ya no tiene consecuencias jurídicas, permanece ahí, pero como una mera solemnidad, como algo moral, como algo como decimos acá, como de caballeros, sigue existiendo, pero ya sin ninguna consecuencia. Dice aquí anteriormente el artículo 143 hablaba de las consecuencias de no cumplir el contrato de esponsales, ¿sí? De ahí viene el tema de estoy comprometido, mi prometido, mi prometida, etc. Evolución y concepto actual del matrimonio. Vamos a ver esta parte. El matrimonio, se afirma que el matrimonio constituye la base fundamental de todo derecho de familia. Para el derecho mexicano se ha modificado radicalmente este punto de vista, por lo que primero haremos referencia a la posición tradicional que formula Ruggiero en los siguientes términos. En alguna presentación anterior veíamos el tema de que el matrimonio era la única forma legal y moral de formar una familia. Era la única forma. No había otra vista, aunque sucedía de otra manera. No era bien visto y era como escondido, ¿verdad? Como un acto que nadie podía saber, ¿sí? Entonces, el matrimonio como acto jurídico, repito, era lo que había legal y moralmente reconocido por la sociedad como la única forma de que una persona, un hombre y una mujer se juntaran y procrearan una familia. Las cosas fueron cambiando. Siempre el mundo va evolucionando, va avanzando o se va adecuando a lo que va sucediendo. No significa que sea correcto o que no sea correcto. Pero así son las cosas y así el Estado se tiene que encargar de cubrir esas nuevas formas de hacer las cosas, ¿sí? Entonces, según Ruggiero, que es un jurista de hace mucho tiempo, dice que el matrimonio es una institución fundamental, o sea, es lo que se pensaba. Dice, el matrimonio es institución fundamental del derecho familiar porque el concepto de familia reposa en el del matrimonio como supuesto y base necesarios. De él derivan todas las relaciones, derechos y potestades, y cuando no hay matrimonio solo pueden surgir tales relaciones, derechos y potestades por benigna concesión, y aún así son estos de un orden inferior o meramente asimilados a los que el matrimonio genera. O sea, está diciendo, si existe, si el Estado empieza a ver que hay relación fuera del matrimonio, pero se veía como algo inferior, ¿sí? Dice, la unión del hombre y de la mujer sin matrimonio es reprobada por el derecho y degradada a concubinato. Antes el concubinato era como algo, digo, hay que decirlo, se veía como algo degradado y se le daba ese nombre de concubinato. Hoy no, hoy es muy diferente, está reconocido por la ley, se tienen casi los mismos derechos, las mismas obligaciones, porque las cosas van cambiando y no puedes cerrar los ojos, no puedes tapar el sol con un dedo. Y otra vez, siempre les he dicho, el Estado tiene que estar siempre listo y preparándose, aunque a veces va un poco atrás de lo que está sucediendo,
finalmente tiene que todas esas situaciones encuadrarlas en un marco legal. Dice, la unión del hombre y la mujer sin matrimonio es reprobada por el derecho y degradada en concubinato cuando no la estima delito de adulterio o incesto. El adulterio es cuando hay un matrimonio y uno de los cónyuges casados tiene otra señora, otra mujer o otro hombre. Entonces eso se le considera adulterio, ¿sí? Y está el incesto cuando un papá o una mamá tiene relación con una relación diferente con los hijos, ¿sí? Entonces todo ese tipo de cosas así, ese nombre se le da. El hijo nacido de una unión extramatrimonial es ilegítimo y el poder del padre sobre el hijo natural no es patria potestad. Fuera de matrimonio no hay parentesco, ni afinidad, ni sucesión hereditaria, salvo entre padre e hijo. Esto, les recuerdo, esto ya no es lo actual, esto es lo que estaba antes, ¿okay? Hace 50 años o más de 50 años. Una benigna extensión limitada siempre en sus efectos es la hecha por la ley de las relaciones de la familia legítima a las relaciones naturales derivadas de unión ilegítima, y ello responde a razones de piedad y a la necesidad de hacer efectiva la responsabilidad contraída por quien procrea fuera de justas nupcias. La artificial creación del vínculo parental en la adopción no es más que una imitación de la filiación legítima. Esta importancia y preeminencia de la institución que hace del matrimonio el eje de todo el sistema jurídico familiar. Se revela en todo el derecho de familia y repercute aún más allá del ámbito de este. Se los quise poner porque así como el Estado se va actualizando en las nuevas situaciones que va ocurriendo en la humanidad, nosotros en esta carrera tenemos que también estarnos actualizando en todo, ¿sí? Entonces, es importante. Dice, en el derecho mexicano, a partir de las relaciones familiares del 9 de abril de 1917, antes había esa ley que regulaba todo el comportamiento de la familia, el matrimonio, etcétera, etcétera. Creo que fue Venustiano Carranza el que promulgó esta ley, y decía así, se sustenta el criterio, en esa ley se sustenta el criterio perfectamente humano de que la familia está fundada en el parentesco por consanguinidad y especialmente en las relaciones que origina la filiación tanto legítima como natural. Por lo tanto, ahí, bueno, después de esa ley, a partir de esa ley empieza a escribirse de forma enunciada y expresa que ya el matrimonio no era solamente eso que les decía como el único medio legal y moral para crear una familia. Entonces, aquí en esta ley de relaciones familiares de 9 de abril de 1917, ya ingresa en este párrafo donde dice, por lo tanto, el matrimonio deja de ser el supuesto jurídico necesario para regular las relaciones jurídicas de paternidad, maternidad y patria potestad, ya que tanto los hijos naturales como los legítimos resultan equiparados a efecto de reconocerles en el Código Civil los mismos derechos y someterlos a la potestad de sus progenitores. O sea, los hijos, ahora sí, ya no importa si estos hijos o estos niños vienen de un matrimonio o de otra parte, ¿no? De dos personas que no se casaron. Ya no me importa eso. Estoy pensando en los niños, ¿qué culpa tienen los niños? Entonces, vamos a darles los mismos derechos y las mismas obligaciones. Son iguales, los legítimos y los naturales. Evolución sufrida en el concepto de matrimonio. El matrimonio,
como les digo, ha ido cambiando. Hoy, bueno, hace que 20 años era hombre y mujer. Hoy hay partes donde se pueden casar personas del mismo sexo, pero antes había otro concepto del matrimonio. Por ejemplo, en los lugares donde no era, eran muy primitivos en su haber y no había llegado la civilización. Entonces estaba este diagrama de evolución del matrimonio. Primero era la promiscuidad, se llamaba promiscuidad primitiva. Dicen las comunidades primitivas, hace muchos años, en la época de los indios y los primeros que vivieron en estas tierras, dicen las comunidades primitivas existió en un principio una promiscuidad que impidió determinar la paternidad y por lo tanto la organización social de la familia se reguló siempre en relación con la madre. De ahí viene el tema del matriarcado. O sea, estaba la mamá con un montón de hijos, ¿no? Y ella es la que decía y hacía porque el papá no se sabía quién era el papá del güero y del moreno y del ojos azules no se sabía. Entonces, la mamá es la que se encargaba. Por eso el tema del matriarcado. Permítame porque hay gente que está entrando. En el tema de matrimonio por grupos, se presenta ya con una forma de promiscuidad relativa, pues por la creencia mítica derivada del totemismo, los miembros de una tribu se consideraban hermanos entre sí y en tal virtud no podían contraer matrimonio con las mujeres del propio clan. De ahí la necesidad de buscar la unión sexual con las mujeres de una tribu diferente. Ahí empiezan a entender que entre ellos mismos, en aquellos años, entre ellos mismos empezaban a entender de que si se generaban hijos entre hermanos y tíos y todo eso, pues podría haber una degeneración en las células al momento de nacer y podía haber deformidades y cosas de ese tipo. Pues ellos entienden ese tema y ahora lo que hacen es que se casan entre grupos diferentes, entonces ahí ya va cambiando la cosa. Es como la gente va aprendiendo, ¿no? Los grupos van aprendiendo con el paso de los años y con lo que van viendo en el día a día. Matrimonio por rapto. Yo conozco a algunos que se robaron a sus novias y hoy están casados, hace años. En una evolución posterior de vida, generalmente a la guerra y a las ideas de dominación que se presentan en las distintas colectividades humanas, cuando alcanzan cierto desarrollo aparece el matrimonio por rapto, de donde la mujer es considerada como un botín de guerra. Eso se origina en las guerras. El país que iba dominando, ¿sí?, guerra entre países, y el país que iba dominando se llevaba a las mujeres. Pues este es como mi trofeo, ¿no? Ya eso le llamaba matrimonio por rapto. El que yo les digo, el matrimonio es literal, me llevo a la novia y se la llevan y se casan. Yo conozco 2 matrimonios más grandes que nosotros, que así fue y están bien. Matrimonio por compra, lo que se conoce como lo que está arreglado, ¿no? El matrimonio es arreglado. Se consolida, aquí me faltó, perdón. Me faltó una S. Se consolida ya definitivamente la monogamia, adquiriendo el marido un derecho de propiedad sobre la mujer, quien se encuentra totalmente sometida a su poder. Eso ocurre todavía en los países árabes, en los países de la India también, el país de la India también, eso sucede todavía. Matrimonio consensual. El matrimonio se presenta como una manifestación libre de voluntades entre hombre y mujer que se unen para construir un estado permanente de vida y perpetuar la especie, que es lo que hoy conocemos. Matrimonio consensual es un matrimonio, significa consentido.
con una voluntad intrínseca de las partes. Entonces, es lo que hoy conocemos como el matrimonio normal, regular. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? Yo tengo una duda. A ver. Ahorita que dijo de que la mujer se llenaba de hijos y a ver si escuché bien. Y no se sabía de qué padre es. Digo, tenían muchos hijos. Uh-huh. Y pues yo en mis padres o abuelos hablaban de patriarcado, matriarcado, y no sé si el comentario era, perdonando el término vulgar, en donde el patriarcado, o cuando dicen, oye, yo viví un matriarcado, o sea, que la mamá era quien mandaba. Entonces, ¿está mal el término de que el matriarcado es cuando la mujer manda? El matriarcado, su origen es el que te menciono, ¿sí? Es el que te menciono cuando la mamá tenía muchos hijos y no, era difícil saber de qué padres eran porque así vivían. Y el concepto matriarcado, bueno, pues ha ido trascendiendo en la historia y argumentando eso, que la mamá es la que mandaba. O sea, el concepto matriarcado es yo mando, yo decido sobre mis hijos, ¿sí? Ese es el concepto propio. No es que no sepas quiénes son los papás. De ahí es el origen, porque por eso yo mando, yo digo, yo decido, porque pues, no sé quiénes son los papás, ¿sí? Pero el concepto y significado del matriarcado es yo decido, yo hago lo que yo quiero con mis hijos. Hoy en día, en la época de tus abuelos, como en los míos, había matriarcados y patriarcados donde la esposa ahí estaba, y eran los hijos de su esposa, pero el papá es el que decía y decidía lo que había que hacer. Lo mismo con la mamá. Cuando había matriarcado, ella decide y ella decide qué se compra y qué se vende y dónde vas a estudiar y todo eso. Y ese término pues, viene caminando así. El origen es el que comento. Okay, porque a mí malamente me enseñaron de que el matriarcado es que mamá la mandaba sobre los hijos, pero también sobre el esposo. Por eso mi pregunta. No, sí. Ahorita sí pasa. Ahorita así es. Y pues digo, malo el comentario. Yo tuve una novia antes de casarme con mi esposa, una novia en que la mamá era la que decía a ellas con quién vas a andar, con quién no vas a andar, a dónde vamos a ir de vacaciones, qué ropa te vas a poner, qué carro vas a tener, todo. Y ahí estaba el papá, ¿verdad? Y si le decía, es que viven, ella es un matriarcado. Pero el concepto original, lo que está pasando ahorita es una partecita muy pequeña de lo que era originalmente el matriarcado. Naturaleza jurídica del matrimonio y sus diferentes puntos de vista. Como institución, como acto jurídico condición, como acto jurídico mixto, como contrato ordinario, como contrato de adhesión, como estado jurídico y como acto de poder estatal. Vamos a ir definiendo cada uno. Matrimonio como institución. En ese sentido significa el conjunto de normas que rigen el matrimonio, tal cual. El matrimonio como acto jurídico condición se define como el acto jurídico que tiene por objeto determinar la aplicación permanente de todo un estatuto de derecho a un individuo o a un conjunto de individuos para crear situaciones jurídicas concretas que constituyen un verdadero estado, por cuanto no se agotan por la realización de las mismas, sino que permiten su renovación continua. Esto habla de alguna manera, el hecho de estar casados bajo la ley civil que conocemos, bueno, pues de alguna manera está condicionado por esa ley que formó el Estado, ¿sí? No estamos hablando de la parte religiosa, estamos hablando de la parte civil como ley, ¿no? El matrimonio como acto jurídico mixto se distingue en el derecho a los actos jurídicos privados, los actos jurídicos públicos y los actos jurídicos mixtos.
Los primeros se realizan por la intervención exclusiva de los particulares. Acuérdense, en algún momento les platiqué el tema de privados y particulares. Privados significa los particulares. Lo segundo, por la intervención de los órganos estatales, y los terceros, por la concurrencia tanto de particulares como de funcionarios públicos en el acto mismo, haciendo sus respectivas manifestaciones de voluntad. El matrimonio es un acto mixto porque está regulado por la ley. ¿Y la ley quién la hace? El Estado. ¿Y para quién? Para los particulares, ¿sí? Entonces, es un acto jurídico mixto. El matrimonio como un acto ordinario. Esta ha sido la tesis tradicional desde que se separó del matrimonio civil del religioso, pues tanto en el derecho positivo como en la doctrina se ha considerado fundamentalmente como un contrato en el cual existen todos los elementos esenciales y de validez de dicho acto jurídico. Especialmente se invoca como razón el hecho de que los contrayentes deban manifestar su consentimiento ante el oficial de registro civil. Hay juristas o pensadores de leyes que dicen que el matrimonio no es un contrato, ¿sí? Aquí estamos viendo que dicen que es como un contrato. ¿Por qué dicen que es un contrato? Porque tiene casi los mismos elementos esenciales de validez de un contrato. Contrato, la voluntad, que el hecho sea lícito, que el hecho sea posible y que la voluntad de las partes esté expresada. Aquí es lo mismo, ¿sí? El acto jurídico es lícito, la voluntad de las partes está manifiesta, etcétera. Entonces, por eso hay esa creencia de que es un contrato. O por esas características, pues sí sería un contrato. Pero pensando un poco en la ley, su lado moral, no quieren que lo vean como si que fuera un contrato, porque al ser un acto libre de voluntad, o sea, el contrato te obliga, y el matrimonio a ser un acto libre de voluntad, pues como que no te debería de obligar, debe ser algo que tú quieres hacer. Entonces, ahí está perdóname la expresión, la rebatinga de si es contrato o no es contrato. Matrimonio como contrato de adhesión. Aquí dice que es un contrato, ¿no? Y ahorita vamos a ver un pequeño video donde hablan de que no es un contrato. Matrimonio como contrato de adhesión. Como una modalidad en la tesis contractual, se ha sostenido que el matrimonio participa de las características generales de los contratos de adhesión, toda vez que los contratos no son libres para estipular derechos y obligaciones, distintos de aquellos que imperativamente determina la ley. O sea, si es un contrato, hay cierta libertad, pero no te puede salir, hay ciertos parámetros que no te puede salir. Hay libertad dentro de ese marco, ¿sí? A eso se refiere. Vamos a ver este pequeño video de Miguel Carbonell, que es un jurista constitucionalista que yo lo sigo mucho y respeto mucho, que es buenísimo, y habla de este tema. Vamos a ver. Vamos, permítame tantito. Dejar de compartir. Pero ahí tengo aquí mucha gente. Muy bien, vamos a ver este video. Así que quieres ir a ver a tu abuelita en Didi. Así es, me preparó un arroz. Pero, ¿cómo?
real, qué no es, cómo saber. Pero Ahí va el video. Para los que van llegando, es un video donde dice que hablan de que el matrimonio no es un contrato. Y hace una serie de cuestiones ahí muy interesantes. ¿Cómo se proyecta esto al tema del matrimonio? Es decir, el matrimonio tradicionalmente, a lo mejor muchos de nosotros nos explicaron en la carrera, es un contrato civil, pero no lo entiende de esta manera la Suprema Corte, y entonces, ¿cómo aplica la reflexión de la responsabilidad? ¿Qué nos puedes indicar? Exactamente, el matrimonio, a pesar de lo que muchos sostienen, la Corte no lo considera como un contrato civil, no lo considera como una relación estrictamente entre particulares, en donde se hacen mutuas concesiones, se establecen derechos y obligaciones tal cual acontecen en un contrato de naturaleza civil. Más bien se considera que es una institución y que es un acto-condición. A través de este acto-condición, un caso individual se coloca dentro de una situación jurídica general previamente creada por la ley. Por eso es que los doctrinarios consideran incluso que por virtud del matrimonio una persona decide incorporarse a una institución previamente creada por una ley, que es la institución del matrimonio, pero no es un contrato. Sí interviene la voluntad de dos personas para incorporarse a esta institución, pero no es un contrato como tal. Dice al respecto las... sentencia también que el matrimonio tiene esta especificidad que nos permite distinguirlo o distinguir como institución, como muy bien lo señalabas, de contratos civiles en virtud de que tiene aspectos, digamos, que tienen que ver con la vida privada de las personas, pero aspectos de interés público. Sí, evidentemente la institución del matrimonio da lugar a muchos aspectos de interés público, los menores, la subsistencia del vínculo matrimonial per se, el divorcio, en fin, todas estas son cuestiones de interés público, pero no es propiamente que constituya un contrato privado, eso no lo podemos concebir así. Y a partir de esta idea, tampoco podemos considerar que existe una responsabilidad contractual cuando se incumple algún deber matrimonial. Ahí está el enlace, ¿verdad? Entre el tema de la responsabilidad civil y esta concepción que la primera sala afianza, que por cierto ha sido materia de análisis en otros fallos de la propia Suprema Corte. Ya había venido trabajando con el tema del matrimonio. Exactamente, ya hay varios precedentes en relación con este punto, destacando que no es un contrato y que no puede dar lugar propiamente a una responsabilidad contractual. Porque si fuera un contrato al uso, digamos, un contrato como nos lo explican los civilistas, la doctrina tradicional, efectivamente tendría mucho sentido lo que destacabas. En el sentido de decir, bueno, pues si incumpliste un deber, pero un deber dentro del matrimonio, un deber casi conyugal, eres responsable, me tienes que reparar. Entonces, bueno, ahí la sala se separa, digamos, se distancia de esta visión y adopta una visión más vinculada incluso, yo diría, a derechos humanos. Hay una lectura constitucional y una lectura garantista. Perdón, maestro. Sí. Dice un compañero que probablemente para presentarnos usted tendría que apagar su micrófono, no sé si sea así. A ver, ¿porque no se escucha bien o qué? Sí, pero con mucho eco. Pero... oyendo primero habla y luego se repite las palabras. Ok, bueno, no pasa nada. Ahorita lo volvemos a poner, que al cabo que dura 1 minuto. Digo, dura 3 minutos. Pero ¿cómo se... Yo apago mi micrófono. proyecta esto al tema del matrimonio? Es decir, el matrimonio
tradicionalmente, a lo mejor muchos de nosotros nos explicaron en la carrera, es un contrato civil, pero no lo entiende de esta manera la Suprema Corte, y entonces, ¿cómo aplica la reflexión de la responsabilidad? ¿No? ¿Qué nos puedes indicar? ¿Se está escuchando bien ahora? Yo creo que No, maestro, se oye doble micrófono. Sí, a lo mejor tiene que su micrófono, no lo sé. Ok, ahí va. Exactamente, el matrimonio, a pesar de lo que muchos sostienen, la Corte no lo considera como un contrato civil, no lo considera como una relación estrictamente entre particulares, en donde se hacen mutuas concesiones o se establecen derechos y obligaciones tal cual acontece en un contrato de naturaleza civil. Más bien se considera que es una institución y que es un acto-condición. A través de este acto-condición, un caso individual se coloca dentro de una situación jurídica general previamente creada por la ley. Por eso es que los doctrinarios consideran incluso que por virtud del matrimonio una persona decide incorporarse a una institución previamente creada por una ley, que es la institución del matrimonio, pero no es un contrato. Sí interviene la voluntad de dos personas para incorporarse a esta institución, pero no es un contrato como tal. Dice al respecto la sentencia también que el matrimonio tiene esta especificidad que nos permite distinguirlo o distinguir como institución, como muy bien lo señala. La institución del contrato de naturaleza civil, más bien se considera que es una institución y que es un acto-condición. A través de este acto-condición, un caso individual se coloca dentro de una situación jurídica general previamente creada por la ley. Por eso es que los doctrinarios consideran incluso que por virtud del matrimonio una persona decide incorporarse a una institución previamente creada por una ley, que es la institución del matrimonio, pero no es un contrato. Sí interviene la voluntad de dos personas para incorporarse a esta institución, pero no es un contrato como tal. Dice al respecto la sentencia también que el matrimonio tiene esta especificidad que nos permite distinguirlo o distinguir como institución, como muy bien lo señalabas, de contratos civiles en virtud de que tiene aspectos, digamos, que tienen que ver con la vida privada de las personas, pero aspectos de interés público. Sí, evidentemente la institución del matrimonio da lugar a muchos aspectos de interés público, los menores, la subsistencia del vínculo matrimonial per se, el divorcio, en fin, todas estas son cuestiones de interés público, pero no es propiamente que constituya un contrato privado, eso no lo podemos concebir así. Y a partir de esta idea, tampoco podemos considerar que existe una responsabilidad contractual cuando se incumple algún deber matrimonial. Ahí está el engarce, ¿verdad? Entre el tema de la responsabilidad civil y esta concepción que la primera sala afianza, que por cierto ha sido materia de análisis en otros fallos de la propia Suprema Corte. Ya había venido trabajando con el tema del matrimonio. Exactamente, ya hay varios precedentes en relación con este punto, destacando que no es un contrato y que no puede dar lugar propiamente a una responsabilidad contractual. Porque si fuera un contrato al uso, digamos, un contrato como nos lo explican los civilistas en la doctrina tradicional, efectivamente tendría mucho sentido lo que destacabas, en el sentido de decir, bueno, pues si incumpliste un deber, pero un deber dentro del matrimonio, un deber casi conyugal. Exactamente. Eres responsable, me tienes que reparar, porque entonces, bueno, ahí la sala se separa, digamos, se distancia de esta visión y adopta una visión más vinculada incluso, yo diría, a derechos humanos. Hay una lectura constitucional y una lectura garantista. ¿Sabías que hay un truco simple que usa? ¿Lo pudieron escuchar bien? Sí, maestro. Nada más que entonces no es un contrato, maestro. Sí, la Suprema Corte así lo determina a la hora que una sentencia dictada y las partes no están de acuerdo, se van a segunda instancia y la Suprema Corte resuelve y dicen pues que no es un contrato. Pero pues al final de cuentas, es un contrato o no es un contrato, eso no cambia el deber ser. Lo que marca
y lo que implica un matrimonio. Así es. Entonces, como quiera, pues siempre tenemos en la mente, antes de iniciar el TETRA, de que un contrato es un acuerdo de voluntades, ¿verdad? Y aquí así es. Así es. Tiene mucho que ver con que te estás metiendo con actos de particulares, muy solemnes, pero que deben estar encuadrados en el marco legal, y por eso hay gente que la Suprema Corte dice, no es un contrato. Sin embargo, pues aquí en el libro, en todos lados dice que es un contrato, en el Código Civil dice que es un contrato. Pero no me gustaría, digo, ¿para qué nos metemos en eso? Al final de cuentas, no cambia nada. En tus obligaciones eso no cambia nada. O sea, el hecho de que se resuelva que es un contrato o no es un contrato, eso no modifica nada. Nomás por último, se pronunció la Suprema Corte en tesis o en jurisprudencia. En tesis. Jurisprudencia no. No ha habido casos que yo sepa que hayan impugnado eso. Es una opinión de la Suprema Corte. Ok, gracias, maestro. De nada. Bueno, vamos a continuar. Si se fijan aquí, elementos esenciales de validez del matrimonio, que por cierto ahí les puse algo de eso para los foros. Dice, siendo el matrimonio un acto jurídico, tiene los mismos elementos esenciales de validez que son, o sea, los elementos esenciales de validez de un acto jurídico o un contrato, que es la capacidad, o sea, la mayoría de edad, por ejemplo, para en este caso casarte. Y si no tienes la mayoría de edad, bueno, pues tus papás firman por ti, autorizan. Hay varias formas, ¿no? Ausencia de vicios en la voluntad, que no estoy obligado, nadie me está poniendo una pistola, no lo estoy haciendo porque por X cosas, que sea de libre voluntad, ¿sí? Licitud en el objeto, fin o condición del acto. Pues casarte no tiene nada que ver, pero por ejemplo, si una persona muy mayor se quiere casar con una persona de menor de edad, por ejemplo, pues ahí tiene que ver el tema de la capacidad y tienen que intervenir los adultos y autorizar y todo, y eso puede llegar a ser hasta un acto ilícito, ¿verdad? Inclusive con la firma de los papás. Y la firma cuando la ley lo requiera. Pues básicamente la capacidad, ausencia de voluntad y la licitud en el objeto son ¿qué? Elementos esenciales de validez de un acto jurídico, de un contrato, de cualquier tipo de contrato, de arrendamiento, de préstamo, de crédito, del que ustedes me digan, de comisión, de lo que sea. Ahí se los dejo, ustedes ya lo verán. Y luego aquí desmenuzamos un poquito el tema de existencia y de validez del contrato, digo, del tema de registros del matrimonio. Dice de existencia, diferencia de sexo y unidad de personas, diferencia de sexo y unidad de personas. Lo pongo en negritas, bueno, porque pues esto ya cambió, el tema de diferencia de sexo, bueno, ya sabemos que ya cambió. Es eso, y además pueden ser personas del mismo sexo. Consentimiento, o sea que quiero hacerlo, tengo la voluntad de hacerlo, ¿sí? Y la celebración, presencia oficial del registro civil. Ese es el tema de la existencia del matrimonio. De la validez, consentimiento libre y espontáneo, que estaba muy pegado con esto, pues prácticamente lo mismo. De la capacidad de las partes, por ejemplo, eso que son mayores de edad, que están en pleno uso de sus facultades mentales, etcétera. Formalidades, que no estén casados ni antes, ni al mismo tiempo, ni que
esto pues, no tiene razón de ser posteriores, pero que no estén casados para poderse volver a casar. Más o menos es un cuadro que formula Fernando Fuello, y trata de desmenuzar un poquito los requisitos del matrimonio. Impedimentos para contraer matrimonio. El artículo 156 enumera 10 impedimentos para contraer matrimonio, previéndose en el artículo 235, fracción 2, que el matrimonio será nulo cuando se celebre concurriendo algunos de los citados impedimentos. Vamos a verlos. Aquí está el artículo 235 del Código Civil Federal, artículo 235, y son causas de nulidad de un matrimonio: el error acerca de la persona con quien se contrae, cuando entendiendo un cónyuge a celebrar matrimonio con persona determinada no lo contrae con otra; que el matrimonio se haya celebrado concurriendo algunos de los impedimentos enumerados en el artículo 156, que se haya celebrado en contravención a lo dispuesto en el artículo 97 y 98. A ver, permítanme, creo que aquí vi un error. Que hay un error. Porque esto habla de... Ah, sí, está bien, perdón. Vamos, estamos bien. La nulidad en el matrimonio. Dice, existe nulidad absoluta y nulidad relativa. Se considera que la ilicitud en el acto jurídico se sanciona con la nulidad absoluta, que se caracteriza como imprescriptible, inconfirmable y susceptible de intentarse por cualquier interesado. En cuanto a la unidad relativa, se acepta que tiene como causas los vicios de la voluntad, la incapacidad y la inobservancia de la forma. Se le caracteriza en dicha doctrina clásica como prescriptible, confirmable y solo se concede la acción de la parte perjudicada. En esta parte se refiere, aquí lo dice muy claro, a la voluntad, a la incapacidad, o sea, pueden ser menores de edad, personas que no están en pleno goce y uso de sus facultades mentales, y la inobservancia de la forma. La forma se refiere al no registro del matrimonio en, vamos a decir, en registro civil. Entonces, y aquí nulidad absoluta y no relativa, se considera que la licitud en el acto jurídico se menciona con la nulidad absoluta, que se caracteriza como imprescriptible, inconfirmable. Perdón, ya lo vimos. Son solo dos causas de nulidad absoluta. Nulidad absoluta. La bigamia y el incesto. La bigamia se caracteriza como una causa de nulidad absoluta de acuerdo al artículo 248 del Código Civil Federal. Los invito, por favor, que vean esos artículos en el Código Civil Federal, que los conozcan, y porque quiero que se vayan metiendo en el tema del Código Civil. El incesto, dice, el parentesco de consanguinidad no dispensado anula el matrimonio, por lo tanto, cuando se trata de un parentesco que no admita dispensa, como es el de la línea recta y el de la colateral, hasta el segundo grado. O sea, no se pueden casar padres con hijos o hermanos con hermanos, etcétera. Eso es el incesto. Artículo 156 del Código Civil Federal dice, son impedimentos, perdón, es que creo que sigue entrando gente y no quiero que se quede fuera nadie. Pero perdón por la interrupción, ¿entre primos sí se puede o no, según legalmente? No, no se puede, no se puede. Si son primos de primer grado, no se puede. O sea, muchos primos se han casado, muchos primos son casados, pero se han de segundo grado y cosas así, primos segundos, como comúnmente les dicen, pero no se puede. Sí lo han hecho muchos, pero la nulidad es a petición de parte. El afectado puede pedir la nulidad del matrimonio. Gracias, maestro. De nada. La falta perdón, son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio.
la falta de edad requerida por la ley, o sea, la mayoría de edad, el parentesco de consanguinidad legítima o natural, sin limitación de grado en la línea recta. Aquí está lo que preguntaba el compañero. Esos son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio. El parentesco de consanguinidad legítima o natural, sin limitación de grado en la línea recta, ascendente o descendente. En la línea colateral igual, o sea, ya estás hablando de primos, el impedimento se extiende a los hermanos y medios hermanos. En la colateral desigual, el impedimento se extiende solamente a los tíos y sobrinos, siempre que estén en el tercer grado y no hayan obtenido dispensa. El parentesco de afinidad en línea recta son sin limitación alguna. El adulterio habido entre las personas que pretendan contraer matrimonio cuando ese adulterio haya sido judicialmente comprobado. El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio con el que quede libre. La fuerza o miedo grave en caso de rapto. Eso es el tema de la voluntad, que están yendo en contra de su voluntad por miedo, por fuerza mayor, por todas esas causales te están haciendo que contraigas matrimonio en contra de tu voluntad. Subsiste el impedimento entre el raptor y la raptada mientras ésta no sea restituida al lugar seguro donde libremente pueda manifestar su voluntad. La impotencia incurable para la cópula y las enfermedades crónicas e incurables que sean además contagiosas o hereditarias. Padecer alguno de los estados de incapacidad a que se refiere la fracción 2 del artículo 450. El matrimonio subsistente con persona distinta a aquella con quien se pretenda contraer. De estos impedimentos solo es dispensable el parentesco de consanguinidad en línea colateral desigual. Entonces, esos son los impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio. ¿Vamos bien? Sí, maestro. Ok, vamos a seguir. El artículo 235 del Código Civil Federal dice de los matrimonios nulos o ilícitos. Son causas de nulidad de un matrimonio el error acerca de la persona con quien se contrae cuando entendiendo un cónyuge celebrar matrimonio con persona determinada lo contrae con otra. No sé cómo puede pasar eso, pero pues ahí está previsto como una hipótesis que puede suceder. O sea, te ibas a casar con Jorge y resulta que era otra persona, no era Jorge, era Javier y pues yo creo que eso pasa, ¿no? Cuando son matrimonios, noviazgos a distancia, no sé, no entiendo cómo puede pasar eso. Que el matrimonio se haya celebrado concurriendo a algunos de los impedimentos enumerados en el artículo 156, que ya los vimos, o que se haya celebrado en contravención a lo dispuesto en los artículos 97, 98, 100, 102 y 103, cosas muy comunes de lo que ya hemos visto. Efectos del matrimonio. Se determina desde 3 puntos de vista: entre consortes, en relación con los hijos y en relación con los bienes. Entre consortes, entre los que se casan. Ese matrimonio, cómo afecta la relación con los hijos y cómo afecta la relación con los bienes. No hablo de afectar de mal, sino cómo cambia tu estatus como hijo y en tus bienes. Entre consortes, derecho a la vida en común, con la obligación correlativa de la cohabitación, el derecho a la relación sexual, con el débito carnal correspondiente, el derecho a la fidelidad, con la obligación correlativa impuesta a cada uno de los esposos, el derecho y la obligación de alimentos, con la facultad de exigir asistencia y ayuda mutua. Con respecto a los hijos, para atribuirle la calidad de hijos legítimos,
para legitimar a los hijos naturales mediante el subsecuente matrimonio de sus padres y para originar la certeza en cuanto al ejercicio de los derechos y obligaciones que impone la patria potestad. Aquí habla de legitimar a los hijos naturales mediante su subsecuente matrimonio. Si dos personas se van a casar y cuando se casan y antes de los 9 meses la persona resulta que está embarazada y se alivia antes de los 9 meses, hay que legitimar, esos son los hijos naturales, y lo legitimas con el matrimonio, o cuando los que nacen antes del matrimonio, pero la pareja se casa, ¿no? En cuanto a los bienes, la ley designa 2 vías, bajo la separación de bienes y el de sociedad conyugal. Bajo el esquema de separación de bienes, es dividir entre los consortes las propiedades adquiridas antes y después del matrimonio. Por el contrario, en el régimen de bienes mancomunados, los bienes adquiridos dentro del matrimonio son y serán de ambos consortes. ¿Vamos bien hasta aquí? Buenas noches, maestro. Buenas noches. Tengo una duda en donde dice entre consortes, porque dice que el derecho a la fidelidad. Ajá. Pero ya ve que ya no es delito el adulterio. El adulterio ya no es delito. En dado caso ahí, ¿cómo aplica el derecho a la fidelidad? O sea, ¿qué consecuencia tiene el adulterio? El adulterio puede ser causal de divorcio. Es causal de divorcio inclusive, pero lo que cambió en el adulterio es que ya no es delito. O sea, antes te metían a la cárcel. Sí. Sí. O sea, era causal de divorcio y aparte era delito. Ahora solamente es causal de divorcio. Solamente, no aplica otra consecuencia. No aplica otra consecuencia. Ok, gracias. Sí, eso lo quitaron. Quiero pensar en el sexenio de Felipe Calderón. Quiero pensar que le quitaron el delito. Le quitaron que era delito porque yo creo que había mucho de eso, y no porque lo estuvieran defendiendo, sino estaban creando un problema mayúsculo porque como era delito, metían a la esposa o al esposo a la cárcel, ¿sí? Y después de alguna manera el matrimonio se perdonaban, pero el señor ya estaba en la cárcel. Y había mucha afectación con eso. Es mi forma de pensar. Antes los divorcios duraban años y años por una causa de estas. Entonces, divorciándose y el señor o la señora en la cárcel y luego los hijos y todo, se creaba un problema mayúsculo. Salía más caro la solución que la enfermedad. Entonces, yo creo que por eso, fundamentado en eso, quitaron la pena de delito al adulterio. Lo dejaron como causal de divorcio, pero no de delito. Muy bien. Así como cuando se trata de parentesco de afinidad en línea recta, procede considerar que existe nulidad absoluta de acuerdo al artículo 242 del Código Civil Federal, efectos derivados de nulidad del matrimonio en los cónyuges con relación a los hijos y con relación a los bienes, matrimonio putativo que le llaman. Vamos a ver un pequeño video del concubinato. ¿Cómo se ¿Qué onda? proyecta esto al tema del matrimonio? A ver, permítanme.
Muy bien, listos. Voy a apagar el micrófono. La charla es interesante en Hechos para Despertar. Le presento al abogado de casa, le presento a nuestro amigo Porfirio Ramírez y el tema de hoy interesante, Porfirio, bienvenido. Los derechos de la concubina, es decir, los derechos de la pareja cuando no existe un matrimonio de por medio. ¿Cómo estás, Porfirio? Gusto Carlos, muchas gracias por la invitación. Por principio, a ver, ¿estoy correcto en la definición? ¿Eso es la concubina? Sí, la definición de concubinato, yo creo que para aterrizar el tema podemos exponerla. El concubinato es la unión de facto o de hecho entre un solo hombre y una sola mujer que estando en aptitud de contraer matrimonio, es bien importante eso, en aptitud de contraer matrimonio, no lo han realizado conforme a términos de ley. ¿Cómo se comprueba el concubinato? ¿Cómo se da? ¿Cómo surge la vida jurídica? Siempre y cuando estas dos personas que están en aptitud de contraer matrimonio, como lo acabo de decir, pero no lo han hecho, vivan constantemente de forma como marido y mujer, permanente y pública durante más de 2 años. O la otra es que ya hayan procreado hijos, Juan Carlos. Entonces, con estas dos hipótesis nace la vida del concubinato. Acá lo importante es las consecuencias jurídicas de este concubinato, sobre todo para la concubina y los menores, que es bien importante. Te interrumpo porque hoy pareciera que de repente las parejas deciden no contraer matrimonio porque creen que con ello se evitan responsabilidades. Y es una tendencia hoy, es una tendencia muy, muy marcada. No, ¿para qué nos casamos? Porque al final del día, no, yo lo que no quiero es tener una responsabilidad, pero por lo que estoy entendiendo, haya o no haya hijos, hay responsabilidades a partir del momento en el que se determine esta unión. Exacto, a partir de que surge la vida jurídica es, si no hay hijos, a partir de que estén viviendo 2 años permanente, constantemente y públicamente como marido y mujer. 2 años. 2 años, continuos. Es decir, a ver, y vale la pena subrayarlo. Sí. Los derechos surgen, las obligaciones surgen a partir de que una pareja lleva 2 años viviendo juntos de manera pública. Permanente y continua. Permanente y continua. O en su defecto hayan procreado hijos. O sea, no que pasen los 2 años, a lo mejor al medio año procrearon un hijo. Acá, ¿cómo lo acreditas? Tu concubina que nos está viendo, señora que vive en esa situación, bueno, esto lo puedes acreditar ante un juez de lo familiar con una información testimonial o con las actas de nacimiento de los menores. Pero si no las tenemos, esa información testimonial hace las veces de tu acta de matrimonio. ¿Para qué? Para que tú tengas esos derechos a exigir. Derechos bien importantes, Juan Carlos. Tienes derecho a alimentos, obviamente, siempre y cuando no tengas otra forma de subsistir o de trabajar, siempre y cuando no hayas celebrado un matrimonio con otra persona u otro concubinato, y más allá tienes derecho inclusive como concubina o concubino a heredar. A ver, tocas otro tema bien importante. Hablas de él o de ella, es decir, los derechos y obligaciones son de los dos. Completamente. No únicamente hablamos de obligaciones para él y de derechos para ella. Ambos tienen derechos y obligaciones. Exactamente, ahí la ley lo que busca es esa equidad, ¿no? Esa igualdad de género ahora tan en boga en nuestra Constitución, en todas las leyes secundarias. Exactamente, tienes derecho a heredar sobre los bienes de concubino o concubina. E inclusive si el concubinato termina, también tiene derecho a alimentos. Acá lo importante es que la figura cambie en cuanto al matrimonio, porque una vez que termine ese concubinato, tú tienes derecho como concubino, como concubino a exigir alimentos. A partir, bueno, de entre 1 año te prescribe ese derecho, es bien importante. Va más allá el concubinato, Juan Carlos. E inclusive, si vamos a pensar que una pareja está en concubinato y muere el concubino y la concubina se encuentra encinta, es decir, se encuentra embarazada, bueno, esto tiene también que hacerlo saber al juez una vez que haya fallecido el concubino durante los 45 días siguientes. ¿Para qué? Para que el juez tome las medidas y el menor que está por nacer, el producto, tenga ese derecho a la filiación del concubino y pueda heredar también y tener el derecho a los alimentos. Si es que hay una sucesión intestamentaria o un testamento, puede entrar ese hijo producto del concubinato, siempre y cuando hay que ponerlo de conocimiento del juez de lo familiar 45 días después. Y para las cuestiones hereditarias, tú también tienes derecho a que tú como concubina puedes heredar de tu concubino si que fallece o viceversa, como cónyuge. Es bien importante. O sea, entras a un nivel de cónyuge para heredar, siempre y cuando que cuando tú como concubino fallezca uno de los dos, tú estés viviendo en concubinato, es decir, no haya terminado el concubinato. ¿Cómo termina el concubinato? Como matrimonio puede ser por la muerte, por la misma separación de los concubinos,
Y esto también origina derechos y obligaciones de todo tipo, Juan Carlos. Entonces, aquí lo importante es saber que establecer una relación de facto sí lleva a obligaciones y sí lleva a derechos. Completamente, exacto. Y luego por desconocimiento de la ley o qué derechos tenemos, sobre todo, que es el tema acá central, es que muchas veces es vivir y piensan que, bueno, eso no trae consecuencias jurídicas. Claro que las trae, claro que la ley, la legislación civil reconoce esta figura, por lo mismo de que actualmente, como tú acertadamente lo acabas de comentar, se da mucho este tipo de uniones. Ojo, una cosa es que estén en aptitud de contraer matrimonio, ¿no? Si uno de los dos está casado, pues eso no es concubinato, ¿no? El concubinato, o si tienes un hijo fuera del matrimonio, pues tampoco es concubinato. Nacen otro tipo de derechos y obligaciones en cuanto al menor, pero no contra un concubinato como tal. Un concubinato es la unión de facto conforme un matrimonio, pero no hay un acta de matrimonio como tal, pero sí puedes subsanarlo a través de este juicio muy sencillo que se llama información ad perpetuum, una información testimonial ante un juez, te emite una resolución y con esa resolución tú tienes derecho a reclamar todas las obligaciones que tiene para contigo el concubino. Bueno, pues Porfirio Ramírez es nuestro abogado de cabecera, periódicamente se encuentra con nosotros hablando de temas como esto. Porfirio nos hace un ofrecimiento. Si usted necesita alguna asesoría jurídica sin costo, él se la puede ofrecer, él se la puede dar. Usted puede llamarle en este momento, él va a permanecer unos momentos en nuestro estudio, 893-7750, o puede marcar directamente a su... Está apagado su micrófono, profe. Perdón, gracias. Ahí se estaba promocionando ya el abogado. ¿Qué opinan? Casi los mismos derechos, es prácticamente lo mismo ya. Y qué bueno porque mucha gente vive así y así le funciona. Entonces, bueno, pues adelante, ¿no? Con esto, si Guía ha levantado la mano, adelante. Tenemos unos 5 minutos. Pues con esto nos está dejando muy claro que si una persona que no ha, no está divorciado, aunque viva con otra persona, pues no existe el concubinato. No, claro. Las obligaciones de la persona, más no existe el concubinato como tal. No. El concubinato es, nomás le falta, ya casi nomás le falta el matrimonio como tal. Maestro, fue mi internet, se me cortaba un poquito. Nada más que el concubinato, cuando hay hijos ya existe el concubinato, aunque es lo que yo entendí, aunque no tengan mucho tiempo. Así es. Pero si no hubiera hijos de por medio, son 2 años viviendo juntos, comprobables, 2 años viviendo juntos y que sea pública, pacífica y continuamente. Okay. Y ya teniendo hijos ya existe, pero hasta que los tenga o ya teniendo en el hijo tiene derechos desde que es concebido. O sea, desde y se oficializa cuando se registra como vivo. Entonces, desde el periodo de gestación ya existe concubinato. Así es. Ok, gracias, maestro. De nada. Osvaldo. Yo entendí un poco eso sobre que ambas partes deben estar totalmente libres antes de poder ser concubinos. Sí, no puedes estar casado, obviamente. Básicamente es como si te fueras a casar, nomás que... Por ejemplo, si, no sé, la mujer tiene un hijo antes de juntarse a vivir con la persona, dice el compañero de guía, no existe el concubinato entonces. Si la persona tuviera un hijo antes de, vamos a decir, de juntarse con la persona. Sí. Bueno, perdón, maestro. El compañero decía si tienen hijos juntos, exactamente, juntos. Ah, ok. Pero es buena tu pregunta, Osvaldo, es buena tu pregunta.
Si debe ser, lo voy a investigar, si una persona se junta con otra, pero esa persona, una de ellas ya tiene hijo, yo creo que el hijo entra como concubinato. Maestro, perdón, pero si no vive con su pareja y se junta con otro. No, tienen que vivir juntos. Por eso te digo, entonces en el comentario de Osvaldo, entonces si ya tiene hijos, pero si no viven juntos, pues no existe concubinato con el padre de la criatura, pero vive con otro, pues ahí con el otro existe concubinato, ¿no? Es lo que yo entiendo, salvo su mejor opinión. Sí, exactamente. El tema, debe haber una variable ahí, porque imagínate, una persona que tiene un hijo, lo tengo ahorita con una persona, y luego me separo de esa persona y me voy con otra, y ya es un concubinato. Debe haber un tiempo, yo pienso, que deban de vivir públicamente juntos, que sea comprobable con testigos, para que ese hijo tenga derechos dentro de ese concubinato. Porque, sí, dígame. Profe, si me permiten opinar, yo soy concubina, ajá, legal. Se cortó ahí, compañera. Pero es que sabe qué, compañera Nancy, se corta. Sí se corta. Ya me di cuenta que se corta. Sí. Perdón. No se apure. Yo soy concubina, pero para hacer válido el concubinato tuvimos que ir ante un juez del municipio. Antes se hacía con el juez de barrio, pero necesitas llevar, no me acuerdo si 2 o 4 testigos para avalar el concubinato, pero sí necesitas un documento. Sí, creo que el caminito vas al municipio te da no me acuerdo si es al revés, primero vas con el juez de barrio, él te genera una carta, algo así, un papel, que él lo firma, porque él es como el testigo, o uno de los testigos que afirma que ustedes viven juntos, y luego van al municipio, y el municipio hace otra cosa, ratifica eso, o no me acuerdo si es al revés, primero el municipio y luego el juez de barrio, algo así. Y es un papel que sirve para comprobar que viven en concubinato. Sí, prácticamente es así, y ya con eso, pues el papá de mi niño pudo darme seguro social. Ándale, exactamente. Pero yo obtuve los mismos derechos que una esposa, pero como que la carta del concubinato más o menos equivale al del matrimonio, no es lo mismo, pero sí te da cierta, si no igualdad, similitud de derechos. Sí, hace las veces de un acta de matrimonio, por ejemplo. Sí. Casi ya es lo mismo, A ver, tengo aquí gracias, compañera Nancy. ¿Quién levantó la mano primero? Elizabeth Daniela Consuelo levantó la mano. Perdón. Primero está Daniela. Daniela Consuelo, ¿quiere decir algo? Sí, maestro. Dígame. Buenas noches. Buenas noches. Una persona a lo largo de su vida puede tener varios concubinatos, o sea, como el divorcio, que te puedes divorciar y casar. O sea, ¿una persona puede hacer lo mismo? Sí, claro que lo puede hacer. Es que yo también soy concubina. Okay. Y también fue legal y todo. Nada más que la diferencia es de que la hoja que te da municipio, no es como el acta de matrimonio que es para toda la vida. Ajá, tiene caducidad. Tienes que estarlo renovando. Sí, por si quieres hacer otro trámite de, no sé, algo un poquito más legal, o así. Tiene una caducidad. En aquel entonces, cuando fue lo mío, que fui concubina, fue hace como 8 años. Ok. Y ahí era cada 6 meses, ahorita creo que ya es cada año. O sea, si quieres, no te quieres casar, pero quieres estar haciendo trámites legales, como tú como concubina, la carta que te imparte municipio tiene caducidad. Ok, muy interesante, qué bueno.
Elizabeth Capetillo, ¿quiere decir algo? Sí, maestro, ya ve que al momento de contraer matrimonio, bueno, lo que yo sabía era de que lo que se obtiene antes de casarse por bienes mancomunados no entraba en la repartición, en dado caso de divorcio. Pero ahorita lo que nos explicó usted sí entra. Sí, o sea, si tú estás casado por bienes mancomunados, usted está casada por bienes mancomunados, tú tienes la propiedad de la mitad de los bienes que hayan adquirido. Ok. Durante el matrimonio. Durante el matrimonio. ¿Antes del matrimonio también, o no? No. Ok, es que ahorita entonces yo leí mal. No, eso es lo que tú adquiriste antes del matrimonio, eso es tuyo. Ok. Los bienes mancomunados es desde que te casas, todo ese periodo. Ok, y otra pregunta. Dígame. Después de, bueno, por ejemplo, en el momento de vivir en concubinato, pero una persona ya trae un hijo registrado como persona soltero o soltera, y ya tiene ciertos años viviendo en concubinato, ahí no es que, en dado caso de, aunque se llegan a casar y se llegan a divorciar, no entra pensión alimenticia para el hijo. O sea, yo creo que es la misma pregunta que decía el compañero Osvaldo, que si una persona no me gusta la palabra se juntan, pero pues sí, se junta con otra persona, pero una de ellas ya trae un hijo, o sea, ellos ya están en concubinato, ya tienen ese hijo. Lo que a mí me resta revisar es desde cuándo ese hijo tiene derechos. Porque lo contrario, si dos personas deciden juntarse sin hijos, se deciden juntarse y a los 9 meses tienen un hijo, ya se da el concubinato y el hijo ya tiene derechos. ¿Sí? Y si no tienen hijos es a los 2 años. Pero si ya uno viene con un hijo, esa es la parte que ahorita en este momento desconozco. Ya la apunté aquí para revisarla. ¿Qué pasa en ese caso? Sí, bueno, ahí en mi pregunta yo le agrego el matrimonio. O sea, ya fueron años de concubinato y después de ciertos años ya se da el matrimonio. Ah, bueno, pues mejor. O sea, sí es, nada más esa es mi pregunta. Pero, a ver, otra vez la pregunta entonces. En dado caso, bueno, 2 personas se juntan, una de ellas ya trae un hijo. Ajá. Ya tienen años de concubinato. Ajá. Y después se casan. Ah, perfecto. Se puede, claro. O sea, en dado caso de que ocurra un divorcio, el hijo que viene antes del concubinato, el hijo que trae la persona fuera, bueno, antes de, ¿tiene derecho a pensión alimenticia? Sí tiene derecho porque debió haberlo reconocido al momento de casarse. Al momento de casarse, debió haber reconocido a ese hijo como su hijo. ¿Sí? Ok, y todo eso se hace por registro civil y eso, ¿verdad? Así es, así es. Ah, ok. Si nunca lo reconoció y siempre estuvo claro de que, bueno, pues no es mi hijo, te voy a ayudar, etcétera, etcétera, pues realmente queda afuera, ¿no? Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Esa era mi duda. Ok, de acuerdo. Eugenia, ¿quiere decir algo? Eugenia, ¿quiere decir algo? Bueno, Nancy, ¿otra vez quiere decir algo? Sí, profe. Un compañero en los mensajes puso que si en las parejas del mismo sexo también aplica el concubinato. Lo vi. Son muy buenas preguntas, me las llevo de tarea. No sé. Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero lo voy a revisar y se los hago saber.
Muy buena pregunta. Sí la vi. Yo me tengo que ir, señores. Luis Díaz. Adelante, Luis. Sí, buenas noches. Así rapidito nada más para comentarles. Bueno, yo me he informado un poquito de la situación de los concubinatos. Okay. Entonces, a lo que a mí me han explicado ciertos abogados, ciertos compañeros, es que tú puedes vivir 2 años con cualquier persona, ¿verdad? Pero no se genera de manera automática el concubinato. Es como bien usted lo dice, es una hipótesis o es un elemento probatorio hasta que lo demandes mediante un juzgado, es cuando ya se va a generar. Sí, porque es que si tú vives 2 años, 4 años con alguien, pues nadie lo sabe, ¿sí? Lo saben tus vecinos, lo va a saber la autoridad cuando lo das a conocer, ¿verdad? Legalmente. Sí, exactamente. Entonces uno puede tener 3, 4 hijos, ¿verdad? Con diferente persona y al mismo tiempo vivir con una persona del mismo género, por así decirlo, ¿verdad? Y eso no lo genera en automático. Sí es un elemento que puede aportar un valor, pero no se genera hasta que no lo solicitas y el juez pues valora esa situación o esa hipótesis y ya él valora, como usted dice, todos los actos o los elementos de ese acto jurídico. Sí, lo que pasa es que el tema del concubinato, ¿cuándo lo vas a hacer valer? Cuando necesitas algo, ¿sí? Sí, cuando necesitas un seguro de gastos médicos, por ejemplo, tu pareja, la empresa le da, es un ejemplo que siempre pongo, tu pareja le otorgan seguro de gastos médicos familiar en su empresa, y a la hora que le dicen, a ver, déjame tu acta de matrimonio, no, es que yo no estoy casado, bueno, entonces tráeme el papel que te piden para comprobar que vives en concubinato, y ahí es cuando empiezan a hacer valer las cosas. Sí, exactamente, porque mientras que no lo requieras, pues nadie lo va a saber. Sí. O sea, uno se imagina o se figura que ya se da por default, por así decirlo, pero no, o sea, solamente son elementos que constan en hechos, pero que no han sido validados, ¿verdad? No se le ha dado la validez. Entonces, eso es bueno, como un comentario de lo que yo me he informado. Sí. Entonces, pues nada más era mi aportación. Muchas gracias, excelente clase. Sí, gracias. Hay muchas variables. Aquí una compañera puso, y pues me parece también muy válido, que dice que para un seguro médico se ocupa un hijo en común. Supongo que son para seguro de gastos médicos. Va a haber 1000 variables que hay otra que dice aquí que le dieron el seguro de gastos médicos sin tener hijos en común. Entonces, hay una bola de variables, pero el concepto en general es que hoy tienen los mismos derechos prácticamente con matrimonio. Entonces, vámonos con eso. Ya el tema de variables, bueno, pues vamos a ver cada uno en su caso y lo investigamos, ¿no? Yo me llevo de tarea lo que planteamos aquí y en la siguiente clase les platico. Yo me tengo que retirar. Yo quisiera quedarme aquí toda la noche platicando, pero ya necesito tengo otra reunioncita ahorita, entonces por eso los dejo. Gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes, que pasen buenas noches y estamos en contacto. Cualquier cosa ahí atrás de la plataforma, nos vemos por ahí. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.